Em, vamos con la que les había prometido el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, vamos a poner fecha, 23. Entonces dijimos, les vuelvo a compartir esto, ¿eh? Tengo el Jamboard de hoy. Entonces dice teorema, los siguientes, bueno, la f que va de x a y. Una función. Los siguientes enunciados son equivalentes. Uno, f sobre 2 para todo y, para todo y en y, existe una x en x, tal que f de x es igual a y. 3, habíamos dicho que si A es un subconjunto de y, A es no vacío, entonces f a la menos 1 de A también es distinto del vacío. 4, habíamos dicho que si B es un subconjunto de B, de Y, perdón, entonces lo regreso con la función y luego le aplico la función y esto es igual a B. 5, cancelación por la derecha, ¿no? Si H y K son funciones que van de Y en Z y aplico F y esto es igual a aplicar F con K, entonces, pues H es igual a K. Bueno, entonces vamos a probar uno sí solo sí dos y luego todas sí solo sí dos, ¿no? Como les decía en el libro, pueden checarlas de ida. Entonces, ahorita vamos con, bueno, 1 implica 2. Esto es inmediato porque sea X, sea Y en Y. Entonces, como la imagen de X es igual a Y, esto quiere decir entonces que Y está en la imagen de X. Y ya, ¿no? ¿Qué quiere decir estar en la imagen? Pues que existe alguien que le pega. ¿Sí? Sí. Clarísimo, ¿verdad? Y 2 implica 1, pues también es inmediato porque, bueno, f de x está contenido en y, obviamente, ¿no? Porque la función va de x a y, ¿no? Y ahorita tomamos sea y en y, entonces por 2 existe una x en x tal que f de x es igual a y pues esto ya me basta para decir que entonces y está en f de x, en f de x mayúscula. Y ya entonces, pues 1 y 2 son equivalentes, es muy fácil de ver. Ahora, 2 implica 3. Yo digo que también es muy inmediata, porque si ustedes toman A contenido en Y, A distinto del vacío, pues entonces sea Y en A, y entonces por 2
existe una X en X, de tal manera que f de X es igual a Y, y esto quiere decir entonces que X está en f a la menos 1 de A. ¿Qué quiere decir estar en la imagen inversa? Quiere decir que cuando le aplico la función, viene a caer este conjunto, ¿no? Y entonces, cuando le aplico la función a X, pues va a dar a Y, pero Y está en A, entonces, por lo tanto, este conjunto es distinto del vacío. Ajá, ¿sí o no? Y 3 implica 2. Yo digo que también es muy sencillo, porque simplemente tomamos sea Y en Y, y entonces ahorita vamos a hacer A, el unitario de Y. Bueno, y entonces este ya es un conjunto distinto del vacío, por 3, f a la menos 1 de A es distinto del vacío, ¿no? Y entonces tomamos X en f a la menos 1 de A, y eso quiere decir que f de X cae en A, pero A es el unitario de Y, por lo tanto f de X es Y. ¿Queda o no queda? Muchachos. Sí. Sí, muy bien. Gracias, Luis. Jen. Sí, es que ahorita tocaron a la puerta y me distraje un momento. Estaba terminando de leerla, pero sí, sí, Ah, sí está clara. bueno. Zenón, Rocío, ¿todos bien? Bueno, entonces ya probamos unos y solo sí tres. Ahora, perdón, dos y solo sí tres. Ahora dos y solo sí cuatro. Ok. Voy a cambiar de página. Entonces, vamos con dos, sí, solo sí, cuatro. Y entonces ahorita tomamos mm, eh, CAB, contenido en Y, ¿verdad? Y entonces ahorita tenemos que demostrar que B es igual a F de F a la menos 1 de F a la menos 1 de B. ¿No? Entonces, como ayer les indicaba, pues, ¿qué pasa si la función no es superyectiva? Puede ser que yo me tome este como B, ¿no? Y entonces, digamos así, ¿no? Si me tomo este como B, la imagen inversa es este. ¿Sí o no? Ajá. Sí. Y entonces la imagen directa de este conjunto, pues es este punto. Entonces, pues aquí, esto lo que nos muestra es que esta contención siempre se da. Siempre se da, ¿no? Ustedes ya tienen ahí enfrente de su escritorio lo que quiere decir pertenecer a la imagen directa y pertenecer a la imagen inversa, ¿no? Entonces, ya no se los escribo, ya nada más lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, ahorita vamos con esta contención. O sea, aquí no voy a utilizar que la función es suprayectiva. Eso siempre, siempre se cumple, ¿no? Bueno, entonces ahorita tomamos una Y, sea Y, en F de F a la menos 1 de B, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir estar en la imagen directa de un conjunto? En este caso de este... Eh, Ajá, ¿Existe alguien en el conjunto. en el F de la menos? Ajá, sí, sí, sí. Ujú. Tal que existe. No, ahorita espérame, ahorita sí. Ahorita nada más dilo así. ¿Qué quiere decir estar en la, perdóname, sí, ¿qué quiere decir estar en la imagen directa de un conjunto? O sea, esto, ¿no? ¿Qué quiere decir que ya esté en F de A? Esto quiere decir que existe una X en A
de tal manera que f de x es igual a y. ¿No? Ahorita Ah, así nada más. En este caso mi conjunto es más complicado, pero no te preocupes ahorita. No tal que f de x es igual a y. ¿Sí? Es lo que estoy utilizando aquí. Ahora, ¿qué significa? Pero, ¿qué significa que x esté en f a la menos 1 de b? Pero esto significa que cuando le aplico la función a x, va a caer a b. Significa que f de x pertenece a b. Así, y, bueno, f de x, que es y, pertenece a b. Y ya se acabó la contención de ida. Sí, a ver, revísenlo. ok, ok. Ajá. Sí, entonces hay que hacerlo con mucha calma, ¿no? O sea, primero me fijo qué significa estar en la imagen directa de un conjunto. Si este conjunto se llama f a la menos 1 de b, no importa. No, lo que me está diciendo es, existe alguien en ese conjunto que cuando le aplico la función le pega a y. Y ahora sí, analizamos qué significa que x pertenezca a la imagen inversa. Significa que cuando le aplico la función, viene a caer a b. Entonces ya acabamos. ¿Sí estamos? Sí. Y ahora la contención para acá es la que utiliza la sobreyectividad, ¿no? Entonces ahorita, sea x, perdón, sea y, un elemento de b. Entonces quiero demostrar que y está en f de f a la menos 1 de b. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Sale? Bueno, entonces, por 2 existe una x en x de tal manera que f de x es igual a y. Bueno, eso quiere decir entonces que x está en f a la menos 1 de b. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir estar en la imagen inversa? Quiere decir que cuando le aplico la función, ¿verdad? Va a caer al conjunto en cuestión. Cuando yo le aplico la función a x, va a caer a b, ¿no? Porque por esto y esto, ¿sí? Ajá. Bueno, pues entonces, ahorita ya nada más aplicar. Ahora, fíjense, x está en un conjunto, ¿no? Este conjunto es un subconjunto de x. Bueno, pues esto quiere decir entonces que f de x está en la imagen de este conjunto, ¿no? Pero f de x es y. Por lo tanto, y está en f de f a la menos 1 de b. Vieron aquí la hipótesis cómo se está utilizando fuertemente, ¿no? Existe una x en x que cuando le aplico la función va a caer, le pega a y. Entonces ya nada más es cuestión de ver que esta x es la que me está funcionando, ¿no? X está en f a la menos 1 de b. Por lo tanto, f de x está en f de f a la menos 1 de b. Y ya. ¿Sí? Bueno. Sí. Yo espero que ya, que de verdad tengan pegados estos cartelitos enfrente de su escritorio para que sí le estén agarrando la onda. Chido, ¿no? Bueno, y ahora vamos con el 4 implica 2. Bueno, esta fue la ida. Y ahora vamos con el regreso. ¿No? Entonces ahorita denme una y en y, sea y en y. Y entonces ahorita vamos a considerar el conjunto B igual al unitario de y. ¿Verdad?
Y entonces por 4, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos que f a la menos 1 de b, y luego le aplicamos la función. Esto es igual a b. Bueno, a y, ¿no? A y. Así, ¿no? Ajá. Ah, Bueno, entonces, esto quiere decir que y está en la imagen de un conjunto. Aquí está. Esto quiere decir entonces, existe una X en el conjunto en cuestión, de tal manera que f de X le da a Y. Bueno, eh, pero ya no, ya eso es lo que queríamos, ¿no? Que alguien le pegara a la Y. Ya, ahí se acaba, ¿no? O sea, sí, claro, ahorita ya nos faltaría analizar este punto, pero esto ya no es importante, ¿no? ¿Qué quiere decir qué quiere decir que esté en la imagen inversa de B? Quiere decir que cuando le aplico la función va a caer a B. Esto es, f de X es igual a Y, ¿no? ajá, o sea, como, como eso que usted puso en el rectángulo significa que f de x está en B, entonces eso es Exacto, lo mismo que decir que x está en B, existe x en B, tal que, y ya se cumple eso, ¿no? exacto, ¿no? O O sea, eso ya acabamos. exacto. Si quieres lo Ah, escribimos. Que f de ajá, X está en B, pero este pues es el unitario de Y esto pues significa que f de X pues es igual a Y. Sí. Y ya, ¿no? ajá. Ujú. Bueno, este, el 5. El 5 es la cancelación por la derecha, ¿no? Ujú. Entonces, 5. 2, sí, solo sí, 5. Entonces, ahorita, supongamos 2 y asumamos que h y k son funciones que van de y en z, tales que eh, las composiciones son iguales. Perdón, es compuesta con f, son iguales. Entonces tengo que demostrar que h es igual a k. Déjenme hacer un diagramita, ¿no? Aquí para que se entienda. Entonces, yo tengo por aquí a x, tengo por aquí y tengo por aquí a z, ¿no? Entonces, tengo mi función f, que viene de aquí para acá, ¿no? Y por aquí tengo dos funciones. Una se llama h, que es la azul, y otra se llama k, que va a ser la verde. Bueno, no más pongo así, k. ¿Ok? Y entonces aquí la cuestión es que la composición, o sea, si tomo desde x hasta z por la azul, es lo mismo que si tomo la x con la k, que sería la verde, ¿no? Esto me daría lo mismo. Entonces yo quiero probar que la verde y la azul son iguales. Ahora, fíjense cuando no me está pasando esto. Vean este ejemplo, ¿no? Vean, por ejemplo, esto, ¿no? Yo tengo esto, digamos que esto sea h, ¿no? Este es f. Y luego k, perdón, h hace esto,
¿no? Y K va a ser este también, pero este lo manda así. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya no pinté de verde una. Déjenme pintar de verde una. Si ustedes se fijan, la composición, o sea, si empiezo de aquí y voy hasta el Z, da lo mismo si me voy por el verde o por el azul. A este punto lo manda aquí y a este punto lo manda aquí, los dos, el verde y el azul. Sin embargo, el verde y el azul no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Pues porque este punto, uno lo manda arriba y el otro lo manda abajo. ¿Sí lo ven? ¿Por qué me pasó eso? Porque la F no es su proyectiva. Ajá. Entonces, ahorita vamos a demostrar que esto no me pasa si la función es su proyectiva. Entonces, ahorita sea un Y en Y, ¿no? Y entonces ahorita lo que tengo que demostrar es que H de Y es igual a H de Z. Ajá. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, entonces ahorita tomo por hipótesis 2 por 2 sea X en X, de tal manera que F de X es igual a Y. Bueno, y entonces ahorita pues le aplico la función. Le aplico la función H a F de X y K a F de X. Bueno, pues por hipótesis son iguales, ¿no? Por hipótesis son iguales, ¿no? O sea, por el 5, ¿no? A ver, espérenme. Prof, ¿no era H de Y igual a K de Y? O sea, en el Ah, de sí, por sí, demostrar. sí. Sí, sí, sí. Aquí. H de Y es igual a K de Y. Ajá. Ajá. Bueno, entonces ahorita, como H de F, aquí tenemos esto, son iguales, ¿verdad? Pues ya, pero F de X es igual a Y. Entonces H de Y es igual a K de Y. Eh, a ver, espérenme. Sí, ya. ¿No? Sí, porque aquí dije, supongamos 2, punto. Y luego supongamos que H y K son tales que las composiciones son iguales. Aquí es donde estoy utilizando que las composiciones son iguales, ¿verdad? Y entonces aplicar bueno, esto me lo dijo la hipótesis, que estas composiciones son iguales, pero me doy cuenta que f de x es igual a y, y aquí f de x es igual a y. Por lo tanto, h de y es igual a k de y, que es lo que queríamos, ¿verdad? Y finalmente, mm, y finalmente, mm, 5 implica 2. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Bueno, eh, entonces ahorita, déjame tomar un poquito de mi café. Supongamos 5. Supongamos 5. Y supongamos por un momento que F no es sobre. Entonces, vamos a definir dos funciones.
definimos dos funciones que le vamos a llamar H y K, que van a ir de Y en el conjunto que tiene al 1 y 2. De la siguiente manera. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que las composiciones sean iguales, pero que estas dos funciones no sean iguales. Y esto va a ser una contradicción con la hipótesis, con 5. ¿Y de dónde surge la contradicción? De suponer que F no es sobre. Entonces ahorita vamos a ponerla así. H de Y va a ser igual a 1 para todo Y. Déjenme irlo dibujando. Entonces ahorita tengo aquí tengo a Z, ¿no? Que es el 1 y el 2. Entonces aquí manda todos al 1. Okay. Aquí está es Y. Y F pues viene de aquí para acá. No importa, pero aquí me manda todos al 1. ¿Sale? La H manda todos al 1. Y ahora, la K aplicada a Y va a ser igual a 1 si Y está en la imagen de F. 2 si no. Ajá. ¿Está claro? O sea, la H a todos los mandó al 1, aquí arriba, y la K manda a todos los que están en la imagen de F, los manda al 1. Y si no están en la imagen de F, los manda al 2. ¿Ok? Bueno, esto quiere decir entonces que ¿qué? Quiere decir entonces que la composición son iguales, ¿no? Sí, porque si yo tomo una X y la aplico aquí, pues esta F de X obviamente va a estar en la imagen de F, y entonces la K lo manda al 1, y la H pues a todos lo manda al 1, entonces van a caer al 1. Entonces, por hipótesis, entonces H es igual. Fíjense que ya no me salió por contradicción, me salió directa, ¿no? Por hipótesis, H es igual a K. Esto quiere decir entonces que K de Y es igual a 1 para todo Y, ¿no? Y entonces esto quiere decir entonces que Y está en la imagen de F para todo Y, y ya se acabó. ¿Sí quedó o no quedó? Quedó muy bonito, ¿no? Como lo ven. ¿Qué? ¿Cómo lo ven? Bueno. Ahora, teorema. Entonces, si F va de X a Y, es una función tal que existe una G que va de Y en X, que cumple. Que si primero aplico la G y luego la F,
Esto me da la identidad en B. Entonces, F es sobre. Ujú. Y la prueba de esto es muy sencillo. Vemos. Sea Y en Y. Bueno, entonces como existe esta G, sea X igual a G de Y. ¿No? Entonces, F de X es igual a F de G de Y. Pero pues esto por hipótesis, ¿quién es esta composición? Pues es la identidad en B. Esto es Y. Así. F de X es igual a Y. Por lo tanto, F es sobre. ¿De acuerdo? Ajá. Y como les decía, el otro pues ya requiere axioma de elección, ¿no? O sea, el otro teorema que lo vamos a probar cuando veamos axioma de elección, diría así. Si F va de X a Y es sobre, entonces existe una G que va de Y en X, de tal manera que la composición es la identidad en B. Ajá. Pero pues es cuando ya veamos axioma de elección. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ujú. Bueno. Eh, eh, mm, bueno. A ver. Eh, eh, Quería ver si tenía yo el libro de Fernando Hernández, pero no lo tengo en PDF. Ah, para que hicieran algunos ejercicios. Pero bueno, ni modo. Al rato le tomo foto y se lo subo. Ah, Classroom. ¿Va? ¿Continúo? Sí. Bueno, Oiga, prof, ¿y usted sabe si el PDF y el físico varían, por ejemplo, en página o no sé, que aborda otra cosa? sí, sí, pero no. O sea, lo que pasa es que no sé qué edición tengas en el PDF. ¿Lo tienes a la mano? Mm, si quiere, mejor lo busco y ya sea que se lo mande por correo o O sea, varían igual que las ediciones del libro. que las ediciones. Ah, Ajá, o ok, sea, si ok. tú tienes yo tengo la tercera edición en físico. Si tú tienes la tercera edición, es exactamente lo mismo. Pero si tienes la segunda o la cuarta, Ujú. pues sí, sí varía un poquito. Ah, ok. Sí, 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 pero voy a fijarme en cuál edición es. bueno. Ujú.
Bueno, pues entonces continúo, ¿no? Aquí. Vamos a continuar con este teorema. Eh, teorema. Y tenemos esto. Supongamos que f es una función que va de x a y que g es una función que va de y a z. Entonces, si la composición es inyectiva, no, perdón, si f y g son inyectivas o también llamadas 1 a 1, entonces la composición f compuesto con g es 1 a 1. 1, 2, si f y g son sobres, entonces la composición es sobre. Y 3, si x es igual a z y las composiciones son las identidades, y las composiciones son las identidades, entonces, pues G es F a la menos 1. No hay otra. Uh-huh. Bueno, no sé si hacerlo o dejárselos como ejercicio. Yo creo que se los dejo como ejercicio el 1 y el 2. 1 y 2. Ejercicios. A ver. A ver, déjenme ver. ¿Cuál sería la situación? A ver, tengo aquí X, Y y Z. ¿Qué querría decir que la composición no fuera inyectiva? Pues quiere decir que hay dos que cuando los mando así, llegan al mismo punto. ¿Sí o no? Sí. Pero esto que está aquí, así como está dibujado, lo que me está diciendo es que G no es inyectiva. Entonces, pues por ahí no va. La otra podría ser esta, ¿no? ¿Sí? Pero pues por ahí tampoco va. ¿Por qué? Pues porque F es inyectiva. Entonces, ya ahí se ve clarito que ninguna de las dos me puede pasar. O más bien, la demostración sería esta. Si la composición no es inyectiva, alguna de ellas no lo es. ¿No? Y entonces, y lo mismo con la 2, ¿no? ¿Qué querría decir que no fuera su proyectiva? Pues querría decir que aquí hay uno que se queda solito cuando venimos de aquí hasta acá, ¿no? Pero pues si la G es su proyectiva, pues aquí tenemos a alguien que le pega, ¿no? Y si F también es su proyectiva, pues hay alguien que le pega a este de aquí. Entonces cuando le aplico la composición, va a dar hasta acá. Entonces, eh, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que esas sí las pueden hacer ustedes. Sí. Bueno, este,
Y la 3, pues la 3, aquí cabe la 3. Eh, fíjense bien. Eh, a ver, déjame ver. La 3 está interesante. ¿Qué dice aquí? Eh, dice aquí. eh, a ver, no sé cómo. O sea, sí sé cómo, pero no sé cómo hacerlo más rápido. Eh, mm, la 3 diría así. Como pasa esto, entidad X, entonces F es 1 a 1. ¿Sí? Por el teorema que vimos hace 2 días. Si tiene una inversa izquierda, la función es inyectiva. Ujú. Y ahora, F es 1 a 1, entonces F a la menos 1 es función. Y este teorema fue el que vimos hace como 3 clases. ¿Sí o no? Sí, Bueno, y entonces ahorita tenemos que G compuesto con F es igual a F a la menos 1 compuesto con F, porque ambas son la identidad. Y como F es cancelable por la izquierda, por ser 1 a 1, entonces G es igual a F a la menos 1. Y ya, quedó bonito, ¿no? O sea, como que sí. no tuvimos que hacer nada de... A ver, ¿qué sería? ¿Qué sería probar la igualdad? Pues sería probar la doble contención, ¿no? O sea, aplicar un elemento, aplicarle G y aplicarle F a la menos 1 y ver que van a dar el mismo elemento. Eso se puede hacer. Pero si utilizamos los teoremas que ya tenemos, pues esto quiere decir que F es 1 a 1. Entonces F a la menos 1 es función, por el teorema que vimos hace 3 clases. Entonces, como se da esta igualdad y F es cancelable por la izquierda, digo por la derecha. Aquí estoy utilizando el hecho de que F es suprayectiva, ¿no? Eh, aquí, ¿no? Que para ser cancelable por la derecha, o sea, parece que lo hice muy rápido, pero sí tiene una sutileza, ¿no? Porque esta implicación, ¿por qué se vale? Porque F es sobre, ¿no? ¿Y cómo sé que F es sobre? Pues por esto, ¿no? Por este que probamos, a ver, por este teorema, ¿no? Existe una función inversa por la derecha, o sea, que me da la identidad en B. Esto quiere decir entonces que la función es sobre. Y si la función es sobre, entonces es cancelable por la derecha. Aquí, ¿no? Entonces, como ven, esta última implicación, sí tiene muchas, no está tan sencilla, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? Bueno, pues si quieren aquí le dejamos y nos vemos el viernes. ¿Sale? Porque les tengo que dejar ejercicios. Entonces ahorita les tomo foto a los ejercicios, se los subo a Classroom y le digo a Isaac que mañana trabajen esos ejercicios. ¿Les parece bien?
Muchachos, Sí, no. bueno.